Hoy vengo a hablar de la duda que quizá muchos en el ámbito de la fotografía y el video profesional tenemos. ¿Vale aún la pena comprar la FX3 hoy en día? Y bien, como sabemos, esta es la cámara más popular que tiene Sony hasta la fecha. Todo el mundo está hablando de ella. De hecho, existe una película de Hollywood hecha al 100% con esta cámara. Estamos hablando de la cámara más popular de hoy en día y no necesariamente es nueva. Ya tiene bastante tiempo de haber salido y puedo decir que con estas mismas características no vamos a conseguir muchas cámaras en el mercado. Pero bien, ¿vale o no la pena comprarla? Por la sencilla razón de que hoy en día esta cámara nunca ha cambiado su precio. Desde el día en el que salió, aproximadamente unos $3,800 era lo que costaba. Hoy en día sigue valiendo casi exactamente lo mismo. Digamos que usada, si la consigues por menos de $3,000, es una ganga. ¿Qué quiere decir? Que Sony, con esta comunidad que tiene, Dios mío, yo creo que no vamos a ver un cambio de precio de esta cámara durante mucho tiempo. Pero entonces, ¿vale o no la pena? Bien, entremos en materia. ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta de la FX3? Empecemos con el sistema operativo. El sistema operativo, debo ser muy honesto, casi no me gusta. Yo creo que aquí es más lo negativo que lo positivo. Primero que todo, para quien en su vida nunca ha usado Sony, permítanme decirles que es terriblemente engorroso. El sistema de menú a lo largo de los años no ha mejorado. No es necesariamente malo, tienes acceso a todo, pero muchas veces necesitas hacer demasiados pasos para hacer una tarea muy sencilla. Aquí en esta cámara específicamente agregaron este menú que se llama Main, donde tienes acceso a básicamente todo. La pantalla es táctil y es muy responsive, así que en ese lado no hay mucho de qué quejarse. Sin embargo, hay una cosa que no me gusta. Lo que no me gusta es exactamente lo que podemos hacer a través del HDMI. Podemos sacar una señal 4K en muy buena calidad, sí. Sin embargo, no tenemos grandes capacidades a través de este puerto. Una gran ventaja es que podemos sacar RAW a través del HDMI, eso es muy bueno, pero hasta la fecha de hoy solo podemos utilizar un grabador externo marca Atom. Este grabador externo marca Atom solo me permite grabar en un formato llamado ProRes RAW. Lo he probado y con certeza les puedo decir que no sirve para nada. ¿Por qué digo esto? Porque es un códec terriblemente engorroso y lo más importante, no se puede editar en DaVinci Resolve. A este punto de la historia, si tú trabajas con este tipo de cámaras y no utilizas DaVinci Resolve, básicamente no estás sacando el jugo completo de lo que es capaz de hacer una cámara de estas. Pero bien, casi nadie utiliza este tipo de funciones, que es otra cosa que no me gusta de la salida HDMI de esta cámara. No podemos controlar prácticamente nada de lo que sale a través del HDMI. ¿A qué me refiero? Tener el HDMI con cebras y tener la pantalla principal sin cebras. Ese tipo de cositas pequeñas que conseguimos, por ejemplo, en la Canon R5C, que es esta que tengo aquí arriba, no la podemos hacer en esta cámara. Y a ver, esta cámara que tengo aquí arriba, la R5C, ya ha bajado muchísimo de precio. Desde que salió, que costaba $4,000 y ya hoy se consigue nueva por $3,000, y a lo largo del tiempo muchas actualizaciones la han hecho mejor. En el caso de la FX3 no se presenta un patrón parecido. Porque sí, es una cámara muy buena, Sony la ha venido actualizando con el tiempo, pero no ha hecho gran cosa con ella. Básicamente ha arreglado uno que otro bug y yo personalmente con esta cámara que tengo en la mano tengo problemas de software que a la fecha Sony no ha podido arreglar. Entonces por eso les digo que en el apartado del sistema operativo no estoy muy contento con la FX3. Quizá si esta fuese una cámara mucho más barata yo estaría mucho más contento, porque son cosas que tú estás dispuesto a perder si es una cámara más barata. Ahora hablemos de una de las cosas que me gustan, y es el apartado físico y la compatibilidad con lentes. Es bien sabido que el sistema E de Sony ya tiene muchos años en el mercado. Desde las Alpha y las Next, este sistema no ha cambiado en lo absoluto. Sony es vanguardista en todo este sistema mirrorless. De hecho, ellos fueron los que popularizaron las cámaras mirrorless, y esta cámara específicamente tiene una variedad de lentes y objetivos prácticamente infinita. ¿Por qué? Porque tenemos compatibilidad con lentes mucho más grandes y viejos, como por ejemplo los Canon EF, que sí, siguen funcionando de maravilla en esta cámara, con ciertas limitaciones, pero en montura E básicamente
todas las marcas sacan un lente. ¿Por qué? Porque Sony es bastante abierto. ¿Qué ventajas tengo yo aquí? Por ejemplo, yo les voy a mostrar un lente. Si ustedes en algún momento han utilizado Sony o han tenido una cámara A7 o han tenido la dicha de poder trabajar con una cámara de estas, ustedes bien saben que los lentes Sigma son 100% capaces de hacer lo que hace un lente nativo de Sony con la misma calidad y hasta quizá un poco mejor. Esta combinación de Sigma 2470 2.8 ART y la Sony FX3 es un caballo de batalla. Ustedes con esta cámara y con este lente pueden hacer prácticamente lo que se les dé la gana. Con este equipo que tengo aquí en la mano, fíjense que ni siquiera es muy grande, tengo todas las capacidades que necesito, desde grabar un comercial, desde hacer fotos, porque sí, esta cámara hace fotos, de eso vamos a hablar después, grabar un videoclip, lo que sea. Esta cámara es impresionante. Sin embargo, esta cámara tiene una desventaja. Tenemos un sensor full frame de 12 megapíxeles. Y ustedes dirán, ¿por qué tan bajito? Bueno, este fue el sacrificio que hizo Sony para tener esta dualidad de ISO, que es de lo que vamos a hablar en este preciso momento. Sí, esta cámara cuenta con un doble ISO base. El ISO bajo es de 800, como el de muchas cámaras, como la que tengo al frente o esta otra que tengo acá. Pero la magia empieza cuando subimos al segundo piso, al segundo nivel de ISO base, que es 12800. Y sí, la poca cantidad de megapíxeles hace que esta cámara tenga una capacidad en luz baja que no la tiene ninguna otra cámara. Podríamos hablar de cámaras como la Canon C80 o la misma Sony FX6, que sí, tienen esta misma capacidad. Sin embargo, en este paquete tan pequeño y por 3.000 y tantos dólares, no existe ninguna otra cámara con tanta capacidad en luz baja. 12800 es un ISO exagerado, es demasiado alto y no tiene ruido. Yo creo que esta es la gran característica de esta cámara que no la tiene ninguna otra por este rango de precio. Por ejemplo, por el mismo rango de precio o quizá un poco menos, tenemos la Canon R5C, pero su segundo ISO base es únicamente 3200. ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí tenemos un ISO de 12800 y esa es una de las cosas que hacen de esta cámara única. Ahora hablemos de algo que quizá es un poco ambiguo, no porque sea algo específicamente que Sony te quiere vender, porque no es la manera de hacer marketing de Sony, pero el look de esta cámara es increíble. Las imágenes que yo he conseguido con esta cámara no las he conseguido con ninguna otra, ni esta que tengo al frente, ni esta que tengo acá, ni esta que tengo aquí arriba. Es verdad que no es mi cámara favorita por muchas otras cosas, pero por su look puedo decir que está entre mis favoritas. Digamos que no es el más natural, a nivel de pieles no es el mejor, pero el look que da, o sea, a ver, eso es algo que ustedes mismos tienen que ver, por eso lo están viendo en este momento, no la consigo con ninguna otra cámara. Y este look también lo podemos conseguir con su hermana, que es la FX30, de la cual les voy a estar hablando en un futuro no muy lejano. Y bueno, hace rato yo les estaba hablando del tema de los megapíxeles. Y bien, aquí hay un drawback o algo que no me gusta mucho de ella. Como bien saben, todas las cámaras por encima de 24, de 20 y tantos megapíxeles tienen modo de sensor recortado. Por ejemplo, esta cámara que tengo aquí al frente, que es una Panasonic S5 IIX, o esta que tengo acá arriba, que es una Canon R5C, tienen modo de sensor recortado o cropped. Esta cámara no me permite eso, porque por el simple hecho de ser de 12 megapíxeles, al momento de yo recortar el sensor, pierdo completamente la capacidad de grabar en 4K, porque sí, aquí vamos a hablar de otra cosa muy importante. Esta cámara únicamente graba en 4K. No por eso quiere decir que sea una cámara que no tenga capacidades. De hecho, soy capaz de decirles que por el look que tiene y el nivel de detalle que conseguimos, el 4K no se queda para nada en comparación, por ejemplo, con una cámara que tenga un sensor 6K, como por ejemplo esta o por ejemplo esta. El nivel de detalle que conseguimos acá es impresionante y en equipo con un lente Sigma estamos completamente hechos. Esto es algo que no me gusta. El hecho de no poder recortar el sensor me limita muchísimo las capacidades que yo puedo alcanzar con esta cámara. Entonces, si yo le quiero recortar el sensor a esta, básicamente me toca irme a 1080p y hoy en día grabar a 1080p, digamos que solo sirve para grabar videos para redes sociales. Y si tú te vas a gastar 3.000 y tantos dólares para hacer únicamente videos de redes sociales, no creo que sea la mejor opción. Hablemos de los códecs de esta cámara. Sí es verdad que esta cámara tiene la capacidad de grabar en diferentes sabores y colores, pero no como por ejemplo la Canon R5C.
Si hago mucha alusión o mucha comparación con esta cámara es por la sencilla razón de que son prácticamente la competencia directa la una de la otra. En esta cámara solo tenemos unas pequeñas capacidades, y digo pequeñas porque si nos vamos acá al apartado de formatos, voy a acercarles por acá para que ustedes vean, simplemente tenemos pocos formatos. Básicamente todos son el mismo, solo que en diferentes sabores. Tenemos desde el XAVC HS 4K, que es el menos pesado, hasta el XAVC SI DCI 4K, que con esto podemos grabar en DCI. ¿DCI qué es? Yo no sé si ustedes saben, pero el 4K viene en diferentes formas. Está el modo UHD, que es 3840 x 2160, y el modo DCI, que es el verdadero 4K, es 4096 por 2160. Digamos que es un poquito más ancho, por ende tu pantalla se vería un poco más ancha. Pero más allá de eso, esta cámara no tiene ningún otro sabor. Y aquí viene uno de los drawbacks. Es bien sabido que esta cámara sí graba en muy buena calidad, pero si tú quieres sacar el mayor provecho de ella, vas a tener que comprar estas memorias. Les estoy hablando de las memorias CF Express tipo A. Buenas, muy buenas, sí es verdad, son muy buenas, pero son muy costosas. Como ustedes se darán cuenta, aquí yo tengo una marca llamada Per Gear. La verdad no tenía ni idea de esta marca, supongo que es una de las marcas chinas que puedes conseguir en todos lados. La verdad no me salieron muy costosas, son memorias muy buenas, tengo más de un año usándolas y nunca he tenido problema con ellas. Sin embargo, estas memorias, aquí donde ustedes ven estos 260 GB, cuestan $200. A mí me parece que esto es un precio exagerado para una memoria de este tipo. ¿Y por qué son tan costosas? Porque el simple hecho de que sean para Sony ya la hace costosa. Y ahora bien, ¿cuánto me cuesta comprar un original de Sony? Ni siquiera me lo quiero imaginar. Aquí les voy a dejar el precio para que ustedes se den cuenta lo caras que son. Buenas sí son, porque algo sí les voy a decir, Sony es caro, pero Sony es bueno, es confiable y tiene muy buen servicio postventa. En casi cualquier país de Latinoamérica hay atención de Sony, independientemente sean de cámara o no, porque por ejemplo, con esta cámara yo tuve un problema, la tuve que enviar a Sony y pues acá en mi ciudad no había servicio, pero ellos me resolvieron. Ahora bien, hablemos de una de las cosas que más me gusta, y no necesariamente de esta cámara, sino de Sony, y es su comunidad. La comunidad de Sony estoy 100% seguro que es la más grande de toda América Latina, y soy capaz de decir y meter las manos en el fuego diciendo que es la comunidad de cámaras más grande del mundo. Ojo, no es la marca que más vende, pero su comunidad en internet es la más poderosa. En internet estamos llenos de tutoriales, LUTs, configuraciones y cualquier cantidad de videos, ya sea de esta, de una Sony Alpha, de una A6700, de una A7, de cualquiera, y cualquier problema que tú vayas a tener, ya sea con esta o con cualquier otra cámara Sony, vas a poder conseguir el problema. Aprovecho este momento para decirles que yo tengo un problema con esta cámara y no lo he podido solucionar. Otra de las cosas que le pasa a esta cámara y yo no había visto en ningún momento, que es una de las cosas que no me gusta, es este temita con la pantalla. Yo no sé por qué, y ya le pasó a un amigo, y es que esta pantalla tiende a perder la fuerza, o sea, pierde como su agarre, pierde no sé, o sea, como que esta bisagra no es muy buena. He visto que muchas personas tienen este problema, de hecho hay soluciones en internet las cuales a mí no me sirvieron, así que como les digo, estamos hablando de una cámara de más de $3.000, y pues que tenga este problema no me parece muy bueno. Ahora bien, hablemos de otra de las cosas que me gusta mucho de esta Sony, y es su perfil logarítmico. Soy capaz nuevamente de meter las manos en el fuego al decir que el S-Log 3 específicamente es de las mejores curvas logarítmicas con la que he trabajado. Con cualquier LUT que consigues por ahí en la calle, obviamente para esta cámara todo te va a agarrar buen color, ya que la necesidad de contenido muy constante, la necesidad por reducir los tiempos de edición sea clave, y con esta cámara yo consigo tiempos de edición increíbles. Yo no tengo que pasar horas buscando el color perfecto, como me pasa por ejemplo con la Canon R5C, que muchas veces he tenido problemas en encontrar el color perfecto. Con esta cámara no me pasa. Sin embargo, no es perfecta, y aquí es donde viene algo que no me gusta, y es que el tema de Sony con las pieles no me gusta para nada. Las pieles en Sony se ven un tanto alienígenas, tienden a irse un poco a los verdes, pero ¿qué pasa? La industria se acostumbró tanto a ver esto que quizá nadie se dé cuenta.
pero las pieles en Sony no son muy buenas. Otra cosa que me gusta mucho de esta cámara es el apartado de energía. Ella utiliza este tipo de baterías que se llaman NPFZ, que ya por la cantidad de tiempo que tienen en el mercado, las third party, o sea, las genéricas, se consiguen por muy buen precio. Yo con estas 3 baterías estoy más que bien para cubrir un evento toda la noche o quizá grabar un videoclip. Yo creo que con eso es más que suficiente para poder trabajar con esta cámara sin ningún problema. Una de las cosas que me permite Sony, al igual que muchas otras cámaras, es la capacidad de utilizar mi puerto USB-C, el cual está acá, para poder alimentar la cámara y mantenerla prendida por muchísimo más tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Le conecto el cable USB-C, pongo un power bank cualquiera, porque sí, básicamente cualquier power bank sirve con esta cámara, y tengo cámara para todo el día. Y eso es una cosa que me gusta mucho. Otra cosa positiva que tiene esta cámara, y yo creo que es aquí donde el Cinema Line hace su entrada, es el hecho de que esta cámara tiene Active Cooling, o sea, tiene un ventilador adentro que la mantiene fría, y nunca en ningún momento he tenido problemas de recalentamiento, como pasa con cámaras que no tienen ventiladores. Y como un review no puede estar completo sin probarla en condiciones reales, porque bueno, en un estudio todo es muy controlado, pero aquí me traje la FX3 y ojo, el mejor complemento para una cámara y sobre todo para exteriores es tener un filtro de densidad neutra. En este caso me traje uno variable de Freewell que es muy bueno y quiero hacerles unas pruebas en condiciones mixtas de luz. Si voltean acá conmigo se podrán dar cuenta que tengo el cielo estallado, está súper sobreexpuesto y por otro lado tengo muchísimas sombras cortesía de estos árboles que tengo acá. Bueno, en este momento estoy grabando a mi amigo Néstor Jiménez. Él es un gran fanático de Sony y yo quiero que ustedes se den cuenta del gran problema que yo tengo con esta cámara en particular. Ojo, no pasa con todas las FX3. Néstor la ha probado y dice que eso es muy extraño en esta cámara, pero yo personalmente no quiero hablar del autofoco de esta cámara por la mala experiencia que yo he tenido. Yo creo que todo eso lo puedo dejar pasar, ya que yo soy una persona que trabaja con lentes manuales y el look de esta cámara específicamente es algo que yo personalmente no había visto en ninguna cámara. Yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta de la Sony FX3 y es su look, ese look Sony bonito. O sea, a ver, no nos tenemos que caer a mentiras. Con 2 clics ya cualquier plano que grabes con esta cámara se va a ver espectacular. Véanlo ustedes mismos y en estas condiciones de luz mixtas, el edificio está un poco sobreexpuesto, el cielo está completamente sobreexpuesto y aquí ya de este lado tengo sombras. No he hecho ningún cambio, no he tocado el filtro de densidad neutra para nada. Y dense cuenta de lo bien que se va a ver en este momento. Yo lo digo con toda la certeza de que se va a ver bien. Sin embargo, pues en este momento no lo estoy viendo. Puedo decir que a pesar de que a esta cámara físicamente le esté fallando el tema del foco, si en algún momento alguien ha tenido este problema o sabe, me lo puede dejar en los comentarios, porque yo la verdad necesito saber qué es lo que está pasando con esta cámara. Yo creo que la relación calidad-precio que tiene Sony y sobre todo con esta cámara no es la mejor. Néstor, que es quien tengo al frente, él personalmente tiene la Sony FX30 y a mí me parece que esa es una cámara muchísimo mejor porque vale la mitad. Y entonces aquí es donde empiezan las preguntas. Yo se la hago aquí a Néstor. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener una Sony FX3 o tener 2 Sony FX30? Porque sí, esa es la relación de precio. La cámara vale la mitad. Así que ahí es donde yo digo y se me hace la pregunta. ¿Cámara buena? Muy buena. Sirve para prácticamente cualquier condición de luz y si la acompañas con un par de cositas como este lente y este filtro, yo creo que las posibilidades son prácticamente infinitas. ¿Estarías dispuesto a pagar $3,600 o más por esta cámara? Cuando que estoy en un espacio cerrado y con muy poca luz, aproveché de poner esta camarita en el ISO máximo, que es el 12800. Si existe una razón principal para comprar esta cámara, yo creo que es esta. Porque si a ti no te interesa tener este ISO, la verdad existen muchas mejores opciones y por muy bajo precio en comparación con esta. Entonces fíjense, aquí todavía tengo el filtro ND puesto. De hecho voy a subirle un poco, voy a ponerlo más oscuro y fíjense el nivel de exposición que tengo aquí. O sea, el ISO está en 12800 y yo estoy seguro, en este momento no tengo ningún tipo de ruido, pero yo creo que una mejor manera de probarla no hay. O sea, fíjense, si yo pongo la pantalla aquí side to side con lo que yo estoy viendo, me atrevo a decir que la cámara se ve un poquito más clara. Creo que hay un poco mejor exposición aquí. Pero bueno, yo creo que esta es la razón principal de tener una Sony FX3. Si de verdad a ti no te interesa tener este ISO de 12800, te recomiendo muchísimo más la FX30.
En conclusión, la Sony FX3 es una de las mejores cámaras que hoy en día puedes comprar por este precio. Quizá no sea la mejor, eso lo decidirán ustedes, porque no existe cámara mejor y no existe cámara peor, pero pongamos las cosas un poco en contexto. Esta cámara cuesta $3,600. Esta cámara que tengo aquí arriba cuesta un poco menos, digamos que alrededor de $2,500. Tenemos prácticamente las mismas capacidades, podría decir que la Canon tiene unas capacidades un tanto superiores a esta, pero bueno, muchas de esas cosas se ven opacadas por temas como la comunidad, el look y el servicio postventa. Pero ahora viene una parte que yo digo que es una comparación importante. Por este mismo precio, tú ya puedes comprarte una cámara red usada. Y no les estoy hablando de una cámara red vieja, les estoy hablando de una red con modo. Obviamente no tiene un sistema de autofoco o un sistema de estabilización de sensor como lo tiene esta cámara, porque sí, esta cámara tiene eso y muchísimo más. No quise aunar mucho en eso porque quizá eso sea algo que es un poco irrelevante. Se los voy a decir desde un punto de vista de un creador y de una persona que ha trabajado con muchos clientes. Es verdad que muchos clientes no le prestan atención a la herramienta que tú utilizas, pero aquí y en Colombia o en América Latina en general pasa mucho que los clientes se dejan llevar por la herramienta que tú tienes. Y al tú poder llegar a una producción con una cámara red, el cliente va a quedar deslumbrado, indiferentemente de cuál vaya a ser el resultado que tú vayas a obtener, porque capaz tú puedes obtener un resultado muchísimo mejor con esta cámara o con esa cámara o con esa cámara, pero al tú saber que por este mismo presupuesto puedes comprarte una cámara red, mi recomendación es que lo hagas, y más si vives de este lado del mundo, sobre todo por el hecho de que puedes convencer o cerrar muchos más negocios con este tipo de cámaras. No me refiero a la FX3, me refiero a la red. Y bueno, muchachos, espero les haya gustado esta pequeña reseña que hice de la FX3. Ya saben, pronto vendremos con una comparación entre esta cámara y esta que ven aquí arriba. Y muchachos, recuerden que nos vemos hasta el próximo video.